Blanco y negro, luces y sombras. Para muchos directores de cine, tales como Chaplin, la época del oro del cine correspondió a los años 20 del siglo pasado, periodo de inicio de la cinematografía que padeció de grandes limitaciones en cuanto al uso de las cámaras, que poco a poco se fueron solventando sobre la marcha. Primeramente de forma muy artesanal, la cámara al principio no podía moverse y los operadores no encontraban forma de moverla para que lo hiciera junto con los actores, hasta que se inventó colocarla en un trolley que podía moverse en varias direcciones, lo que ofreció cambios muy importantes en la realización de las películas. El fotógrafo pasó a ser el operador de la cámara de cine, que más tarde se convertiría en el director de fotografía, que tenía bajo su responsabilidad tanto la iluminación como las imágenes que tomaban otros camarógrafos. Entonces así fue evolucionando el cine, sobre todo al principio, con enormes aportes de creatividad de los camarógrafos y los directores de fotografía, que en muchas ocasiones eran también los directores de las películas. Una vez que las películas comenzaron a tener grandes proporciones, generalmente los directores se encargaban del manejo de los actores y el director de fotografía de todo lo relacionado con imágenes, tanto de la iluminación como de las cámaras en general. Pero la relación entre ellos, director y director de fotografía, debía ser lo suficientemente estrecha como para que entre los dos pudieran realizar actos creativos con un mismo sentido artístico. En ese sentido, una de las afirmaciones encontradas en el documental, objeto del presente videoensayo, que llama la atención y se considera bastante acertado por su precisión, es la realizada por el Vittorio Storaro, director de fotografía de la exitosa película Apocalypse Now, quien sostiene que, a diferencia de la fotografía, la cual se corresponde como un arte individual, la fotografía cinematográfica es un arte compartido en el que el director de la película es el principal autor de esta expresión y el director de fotografía es el responsable de la ejecución de las imágenes que expresan la interpretación alcanzada en conjunto por ambos directores. Por esta razón se concluye que el éxito de una película se debe fundamentalmente a la relación del director del film con su director de fotografía, tanto desde el punto de vista técnico como también la interpretación o entendimiento compartido del guión de la misma y su expresión en imágenes. En la segunda mitad de los años 20, la cinematografía alemana hace un gran despliegue de innovaciones y de recursos técnicos para realizar un cine de tendencia expresionista, así como lo era la pintura o el arte de esa época en Europa. El manejo de la iluminación, las luces, las sombras, junto con el movimiento de las cámaras, produce una cinematografía impactante que influencia determinantemente en los directores de fotografía del cine norteamericano, tales como Roger y Strauss, en la película Amanecer de 1927, en los albores del cine sonoro, lo que pone en evidencia la importancia de la dirección de fotografía de un film, que es una marca de origen que le permite a la película mostrar al espectador su capacidad expresiva a través de las imágenes. Lenguaje visual versus lenguaje verbal. El cine sonoro. El lenguaje cinematográfico expresado a gritos o risas por el cine silente tiene unas características propias que lo hacen identificarse con lo que se ha llamado el verdadero lenguaje del cine, tal como también lo consideraba en su época Chaplin, el genial maestro del cine, que por esta razón no quiso participar en la realización de películas sonoras sino 10 años después de su invención. Criterio que es sostenido por muchos críticos del arte cinematográfico a través de los años e incluso en la actualidad con directores de fotografía que opinan que el cine sonoro debió haber irrumpido por lo menos 15 años más tarde para permitir que el lenguaje cinematográfico del cine silente se desarrollara con más intensidad y muchísima más profundidad. Es cierto que el lenguaje visual es mucho más complejo que el lenguaje verbal, pero al contrario de participar en esa polémica intelectual sobre el verdadero lenguaje cinematográfico, es preferible registrar lo que ha ocurrido en realidad. Se ha producido la síntesis de dos lenguajes que se complementaron, originando una síntesis que dio lugar al cine sonoro en blanco y negro y más tarde a color, y que se constituyó en un poderoso y exitoso arte cinematográfico por su capacidad expresiva. En el cine sonoro, el manejo de la iluminación adecuada para enfatizar emocionalidades y estados de ánimo del espectador, tal como se llegó a hacer en el cine silente, tiene características muy particulares porque fundamentalmente se trata de iluminar el rostro de los protagonistas, que son la fuerza motriz de las películas en las que se cuenta la historia contenida en el guión. La iluminación está relacionada con la emocionalidad que transmiten los actores por su belleza o características personales, factores determinantes en la carrera de los actores y actrices
y el éxito de las películas en las que participaban. De la oscuridad a príncipe de las sombras. Entre los directores de fotografía legendarios aparece el nombre de Greg Toland, primero por la película Hombres Intrépidos de 1940, en la que se destaca por utilizar toda la profundidad del campo visual y emplear una iluminación que jugaba mucho con los contrastes, y luego por llegar a formar parte de una pareja cinematográfica excepcional con el director, autor y guionista Orson Welles en El Ciudadano Kane en 1941, a través de la confianza mutua en lo que hacían. La interpretación coreográfica de la cámara debe ser entendida por los dos directores y llevada a cabo con precisión a través de la compenetración entre ambos. John Althop, otro de los mejores directores de fotografía después de la segunda gran guerra del cine llamado negro, proveniente de la novela negra por el tipo de temática oscura y triste que abordaban, utilizaba la oscuridad como el elemento más importante de la escena y sostenía que las luces más importantes de la escena son las que no se encienden. En El Padrino, en 1972, el director de fotografía Gordon Willis, llamado El Príncipe de las Sombras, se hace famoso con la iluminación proporcionada a Marlon Brando, mediante lo cual no se le veían los ojos y al mismo tiempo se resaltaba su maquillaje, con la cual el director Francis Coppola estuvo totalmente de acuerdo. Fue un maestro de la subexposición de las imágenes con poca luz, de la cual hizo un arte. Riesgos, éxitos e innovación. En general, los directores de fotografía tratan de imitar a sus antecesores, pero aquellos que se convierten en muy buenos y exitosos son aquellos que asumen riesgos por realizar las cosas de manera diferente en cada película en la que participan, debido a que las innovaciones que proponen deben estar en consonancia fundiéndose con el trabajo del director del film. El director de fotografía Allen Daviau, de la exitosa película de Spielberg E.T. en 1982, sostenía que la iluminación en una escena hace que las pausas sean más elocuentes que los diálogos, y que hay momentos en que en una película emociona más lo que se muestra visualmente. Añadía que si se consigue impactar con unas imágenes al espectador, este recordará las imágenes más que los diálogos. Y de aquí la importancia fundamental del director de fotografía y de su responsabilidad en la iluminación de la escena de una película. El futuro es un salto al vacío. La era digital es un hito muy importante para el cine, tal como lo fue el paso del cine silente al cine sonoro, del blanco y negro al color, o de este al cinemascope y el tecnorama. Y solo estamos en los inicios de esta etapa que se está desarrollando vertiginosamente, que produce la sensación de que el cine tradicional está en una especie de vacío en cuanto al cambio del lenguaje cinematográfico y de los roles de la dirección cinematográfica, así como también la explosión de posibilidades, de manera que estamos en la expectativa de los resultados de las innovaciones tecnológicas en el campo de la cinematografía, que indudablemente afectarán a tanto los conceptos de dirección de fotografía como la propia dirección de las películas.